Buen día, padres de familia del Colegio Técnico Canaán. Un gusto volver a encontrarnos. El Departamento de Orientación hoy tiene con ustedes el cuarto taller del año y es un privilegio para nosotros poder servirles por medio de este departamento. En este día que vamos a tener un interesante taller, orientación, quisiera compartir con ustedes unos versículos de la palabra de Dios que se encuentra en Proverbios, el capítulo 8, desde el versículo 1 al 7, y dice: excelencia y eternidad de la sabiduría. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simple discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Así como dice la Sagrada Escritura, la excelencia de la sabiduría. Y nosotros, porque estamos comprometidos con la excelencia, con la sabiduría y el conocimiento, hoy tenemos un taller que va a tocar el tema orientación vocacional. ¿Qué es y para qué sirve? Oremos y entreguemos a Dios este tiempo. Padre Santo, ante ti estamos, como siervos tuyos, nos hemos preparado para dar lo mejor a padres y alumnos de nuestra casa de estudios. En esta mañana ponemos ante ti este tiempo, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo dirija y nos enseñe por medio del conocimiento que el día de hoy nuevamente el pastor Aristarco va a enseñarnos. Guíanos y bendícenos. Humildemente te pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero presentar al psicólogo de la institución, el licenciado, el pastor Aristarco Arévalo. Muy buen día, pastor, licenciado. No sé cuál es primero, si es licenciado primero, pastor primero. Si usted me corrige, bienvenido. Hoy un tema muy interesante que es la orientación vocacional y cuán importante es. Sí. Muy buenos días para los compañeros y también para todos los padres que son también nuestros compañeros de lucha. Y bienvenidos a este tema que para algunos seguramente ya no es tan nuevo, pero para los que son de mi generación, por ejemplo, es un tema que es de ahora nomás. Sí, cuando yo era joven, detrás del colegio a donde yo iba, o detrás del Club Guaraní, estaba la Escuela Técnica Vocacional. Que era una escuela de aprendizaje de oficios principalmente, sí, pero que ahora ha derivado a ser un colegio técnico, sí, un colegio politécnico. Politécnico, sí. Igual, parecido al Colegio Técnico Nacional. Y sí, con muy buenas carreras, muy buen currículum. Yo tengo un compañero que es ingeniero, trabaja creo que en Ciudad del Este, y él, cuando nosotros estudiábamos en la secundaria, a las mañanas trabajaba como ayudante de albañil. A la tarde estudiaba en la escuela vocacional para ser maestro de obras. Y por la noche hacía el bachillerato, porque antes para entrar en la vocacional se tenía que tener solamente el ciclo básico. Sí, sí. Entonces, él llevaba las dos cosas en paralelo. Actualmente eso ya no se puede hacer porque hay que las habilidades técnicas se aprenden junto con el bachillerato, ¿verdad? Sí.
Lamentablemente veo que a muy poco, creo que hay como 2 o 3 lugares nada más donde se estudia, por ejemplo, carpintería. Sí. Parece que es una carrera que olvidada, dejada de lado, pero sin embargo es una de las que en las que nuestro país siempre se ha destacado. Sí, en la carpintería. Entonces, creo que todos estos cambios de los últimos tiempos han sido buenos, pero también hay algunas cosas que hemos dejado de hacer y que son interesantes. Yo creo que el tema de la orientación vocacional es un tema muy actual y muy importante para todos, porque, en primer lugar, porque nos recuerda que fuimos hechos por Dios. Cada uno tenemos capacidades diferentes, somos personas distintas. Hay grupos, de hecho, que tienen las mismas características. Por ejemplo, sabemos que los ingenieros o los contadores tienen mucha habilidad con los números y cosas así por el estilo. Sí. Mientras que los que son maestros o psicólogos como yo necesitan mucha habilidad lingüística y mucha capacidad de atender a la gente. Y otros tienen diferentes capacidades. Los artistas también tienen su capacidad, y aunque algunas veces nosotros vemos a los artistas como personas débiles o frágiles, sobre todo cuando son varones les vemos como afeminados, por ejemplo, si son bailarines, pero tienen que tener el entrenamiento suficiente y la fuerza para levantar cosas, levantar personas, y a veces 2 al mismo tiempo. Son habilidades únicas. A veces 2 al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, esos son, y también si van a ser, por ejemplo, escultores en hierro, necesitan saber trabajar con el fuego, con sus manos y con mucha fuerza. Sí. Entonces, por otro lado, la Biblia nos anima a no dar menos valor a la actividad de que involucra un trabajo manual, porque igualmente exige mucha concentración. Cuando era joven trabajé en la carpintería y yo recuerdo que nuestro patrón era muy estricto acerca de quiénes podían usar ciertas máquinas. Porque necesitaba mucha habilidad y mucha destreza. Y los jovencitos como yo, solamente con supervisión. Sí. Y teniendo todos los cuidados necesarios. Sí. Entonces, eso nos muestra un poco que nada es fácil de aprender en la vida. Es tan difícil ser médico como carpintero o herrero o lo que sea. Y todos nos enojamos cuando el médico no nos da un diagnóstico exacto, y también cuando el herrero nos hace algo que no nos satisface. Pastor, ¿puedo acotar algo a esto que usted dice y me viene a la mente? Cuando Dios pidió que se haga el tabernáculo, Él dio directrices inclusive de nombre, que eran familias que eran diestros para tallar el oro, la plata. A eso iba a ir, ¿verdad? Dios es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Sí. Él en la Biblia apenas nos muestra lo que nosotros podemos entender de lo que Él es. Sí. Dentro de las limitaciones de nuestra mente. Pero esta gran variedad de personas que estamos en el mundo son una muestra de qué grande es Él. Y que en realidad todo lo que tenemos, sobre todo las habilidades, los talentos que tenemos, en realidad encuentra su explicación solamente en el hecho de que Dios nos dio de su inteligencia, de su capacidad. Y entonces nosotros estamos llamados a desarrollar al máximo eso que Él nos dio. Sí. Y finalmente quiero decir que todos nos necesitamos. Sí. Porque el médico no tendría casa si no tendría un albañil. Si no habrían albañiles.
y carpinteros o herreros que hagan las y aberturas. electricistas, electricistas. Y electricistas, ¿verdad? Sí. O ellos mismos no se ocupan de limpiar el lugar donde trabajan, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Entonces, este mundo es un mundo en donde debemos complementarnos todos. Sí. Entonces, por eso, pero cuando los jóvenes llegan a la edad de 15, 16, 17 años, ellos necesitan entender al final de la etapa de escolar básica y al final del bachillerato, decidir un poco más o menos qué van a hacer con sus vidas. Claro, claro. Y también hay cosas que los chicos hacen temporalmente y otras cosas que ya son para con más proyección en la vida. Por ejemplo, cuando yo era maestro o profesor en un colegio técnico, en la carrera de metalmecánica habían dos chicas que una es actualmente ingeniero metalúrgico y la otra es médico. Y yo le dije a la chica que es médico, ¿por qué entraste ¿por aquí? qué entonces estás Tomaste, aquí? Sí. Y me dijo, mi abuelo, que es también doctor, quiso que yo esté en una carrera que me exija mucho, para que yo tenga un entrenamiento, la persistencia, la resistencia y lo que aprendo sea desafiante para mí. Qué interesante. Para cuando entre a la escuela de medicina, entonces esté lista, preparada, para todo lo que esa carrera exige. Y dije, qué interesante punto de vista. Qué sabio, ¿verdad? Qué interesante. Realmente. Sí, entonces veo que hay cosas que los chicos hacen temporalmente y otras cosas que no. Por ejemplo, conozco chicos que estudiaron el bachillerato técnico en informática y actualmente en realidad son contadores. Sí. O administradores de empresas y algunos inclusive alguna carrera humanística. Sí. Entonces, la orientación vocacional es algo muy importante porque nos ayuda a ir afinando la puntería acerca de qué es lo que necesitamos, lo que nos va a satisfacer a nosotros, a cada individuo. Algunas veces nosotros queremos influir en alguien para que elija cierta carrera. En nuestros hijos habitualmente. En nuestros hijos y algunas veces no solamente los papás, sino también otras personas. Sí. Y eso les lleva a un estado de confusión. Ellos tienen sus propios intereses y algunas veces se ven incluso bloqueados a manifestar cuál es su verdadero interés. Sí. Entonces, por eso la orientación vocacional es importante. Qué importante. Tenemos que entender que hay tres vertientes de la orientación. En primer lugar, la orientación educacional, que comienza en la educación inicial. Y allí vamos obteniendo información sobre el potencial y lo que se puede esperar de una persona. Para que la maestra vaya con cada niño, en la medida de lo posible, en una atención personalizada. ¡Wow! También, si aparecen dificultades, permite acompañar de la manera adecuada su desarrollo. Entonces, si descubrimos que un chico tiene algún tipo de dificultad específica, sabemos qué tenemos que hacer para ayudarle. Sí. Y qué los papás pueden hacer para ayudarle. Y ese puede ser un proceso que dura algunos años, algunas veces es parte nada más del proceso de maduración, algunas veces hay que hacerlo durante etapas o niveles educativos y a veces esa orientación va toda la vida. Es de acuerdo al niño. De acuerdo a cada individuo, sí. En segundo lugar tenemos la orientación vocacional, que es un proceso activo que busca reflexionar sobre los factores que intervienen en la toma de decisión sobre qué carrera elegir. Qué bueno. Sus diversos pasos promueven el autoconocimiento a partir de indagar en la historia personal, los intereses, las aptitudes, los valores, los temores y las expectativas de cada persona.
La orientación vocacional es un conjunto de procesos y herramientas que se utiliza para ayudar a una persona a descubrir qué quiere hacer con su vida y qué camino tiene que tomar en función de sus valores, sus preferencias, sus gustos y sus inclinaciones. En tercer lugar, tenemos la orientación profesional, que es la actividad y técnicas para ayudar a los que ya están en el ámbito laboral y pasan por momentos de duda sobre su efectividad o eficiencia, por ejemplo, Sí. o si deben o no cambiar de lugar de trabajo o de especialidad, o con respecto a problemas personales en el trabajo o en su vida familiar o social. Pareciera que esto tienen una secuencia. Sí, pareciera que es una el secuencia. inicial, Sí, después pero vamos vamos a enfocarnos sí, hoy pareciera. principalmente en la orientación vocacional. Claro. ¿Qué es vocación? Eso primero tenemos que definir un poco, ¿verdad? Porque en la tradición católica, vocación es ser llamado a ser cura o monja. Sí, sí, sí. Y eso ha pasado un poco a la cultura de generación en generación. Pero en realidad significa lo que Dios nos llama a cada uno a hacer de acuerdo a nuestro potencial y a las características personales que Él nos dio. Qué lindo. Por eso en la Biblia, vocación y llamamiento de Dios son una misma cosa y tienen que ver con el propósito que Dios tiene para las personas y los grupos de personas. En psicología, vocación es el concepto por el cual designamos el conjunto de cualidades o aptitudes que capacitan a las personas o las habilitan para desempeñar un determinado tipo de trabajo. Esas cualidades o aptitudes pueden ser hereditarias o aprendidas. La orientación vocacional entonces tiene como objetivo ayudar a tomar decisiones con respecto a tu futuro personal. Aunque la persona ya tomó una decisión con respecto a lo que va a estudiar o en qué va a trabajar, afinar un poco su puntería. Sí. Ayuda a la persona a conocer más cómo es, sus rasgos de personalidad y sus fortalezas o debilidades con respecto a habilidades o conocimientos. Sí, sí. También ayuda a saber qué puede aprender por su cuenta o para qué tipo de emprendimiento está mejor preparado. Incluso puede servir para dialogar con la familia u otras personas que pueden ayudarte a tomar decisiones. Porque no solamente el psicólogo hace ese trabajo, también, como dijimos, influye a veces el punto de vista de la familia, influye un poco el ambiente en que nos movemos, influye la perspectiva que el individuo mismo tiene con respecto a ciertas cosas que le llaman a él la atención. Entonces, para eso es la orientación vocacional. ¿Por qué es importante? Porque los campos de conocimiento y desempeño humano no son los mismos hoy en día que hace un siglo o 50 años. Esta amplitud y complejidad hace que muchos jóvenes se confundan con respecto a su propio potencial y el campo de labor al que son atraídos. Otro elemento a considerar son las carreras de moda, informática, mecatrónica, robótica, etcétera. Y también los intereses de la familia, la presión de los amigos, agregan un condimento adicional. Algunos, por ejemplo, quieren estudiar algo solo porque su amigo se va ahí. Y después se va. Se frustra, no llega. Porque el hermano mayor está estudiando eso. Y se va y se frustra, y a veces se frustra para toda la vida. En vez de buscar una nueva opción, se queda allí y se bloquea a seguir creciendo como persona. Pero todavía necesitamos personas que se dediquen a carreras humanísticas, el arte y trabajadores de mandos medios y artesanos, como mecánicos, carpinteros, herreros, constructores civiles y todo eso, ¿verdad? La vocación, y conozco personas que ganan mucho más que yo y trabajan en eso, ¿verdad? Sí, yo también conozco. Tienen mejores casas y mejores autos también. Viven mejor, mejor. La vocación está relacionada con nuestras características de personalidad y talentos innatos
las habilidades o competencias que adquirimos, los intereses que cultivamos y las oportunidades que tenemos tanto para la formación como para el ejercicio profesional. ¿Cuáles son los instrumentos o técnicas que usamos en la orientación vocacional? Por lo menos quiero compartir algunas cosas en forma específica. En primer lugar, test que evalúan la capacidad intelectual general. Estos son instrumentos que por lo general no involucran mucho escribir, sino más bien la capacidad de resolver cierto tipo de dificultades, cierto tipo de problemas. Con los niños pequeños generalmente usamos la técnica del dibujo, sí. Aunque también con algunos adultos, ¿verdad? Y lo que nos dan esos instrumentos, luego con los niños que ya son un poco más grandes y los jóvenes usamos otros tipos de instrumentos también. ¿Qué información recibimos ahí? La información acerca de qué tanto ese niño es capaz de aprender o desarrollar sus capacidades y aprender cosas en comparación con otras personas que tienen más o menos su misma edad. Entonces tenemos una escala de acuerdo a la edad de los niños y los jóvenes para evaluar esas capacidades. Ya con los adultos se usa generalmente una sola medida. O sea, una sola medida estándar de comparación. Luego tenemos los test que evalúan las aptitudes o habilidades específicas. Son varios test que nos dan un perfil de la persona. O sea, esos test generalmente les llamamos baterías. Incluyen ciertas cosas. Por ejemplo, una evaluación de la habilidad lingüística, una evaluación de la capacidad de cálculo o matemática. A medida que sube el nivel de educación de una persona, por supuesto el nivel de dificultad, es también mayor. Sí. Entonces, a cada etapa del desarrollo de una persona le aplicamos una escala diferente, ¿verdad? Tenemos test que evalúan, por ejemplo, la percepción espacial, la habilidad espacial, que es importante para los ingenieros, para los mecánicos, sí. Para el odontólogo. Sí. Para el que va a trabajar, por ejemplo, en ortopedia. Sí. Entonces, también hay un test que evalúa la velocidad y la precisión con que una persona puede identificar ciertas cosas, que es una habilidad muy importante para los que trabajan, por ejemplo, en programación de computadoras. Se necesita. Entonces, sí. Entonces, porque de repente aparece un error y él tiene que ser capaz de revisar toda la programación e identificar dónde está el problema. ¿Qué habilidad? Y también cuando uno es encargado de depósito, por ejemplo, tiene que ser capaz de identificar rápidamente dónde está ubicada tal o cual cosa. Aunque esa cosa no sea algo que con frecuencia se pida. Pero él tiene que tener esa capacidad. Que tener esa habilidad. Sí. Entonces, por eso muchas veces hay en las empresas un administrador de depósito. ¿Por qué? Porque ese es un trabajo muy importante que algunas veces hay que hacer una tarea de codificación y todo eso. Sí. Luego tenemos inventarios de interés ocupacional. Qué bien hacer eso. Son unas preguntas, una lista de preguntas, sí. Generalmente 100 o 130, 150, en donde se le pregunta cuánto le atrae realizar determinadas tareas a una persona, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si le gusta cantar. Si le gusta trabajar con las manos. Si le gusta coser ropa. Dibujar. Bailar. Si le gusta ser, por ejemplo, tesorero de su curso. Si le gusta ser
el presidente del curso. Liderazgo. Porque una cosa es ser tesorero y otra cosa es Ser ser presidente. No sí. siempre se puede, no todos pueden hacer cualquiera de las dos cosas. Sí, claro, claro. Entonces, si, por ejemplo, le atrae estar encerrado en un laboratorio estudiando microbios O 12 horas al día. Uno puede estar, 12 en mi caso puede estar mucho tiempo quieto, ¿sí? 12 horas al día. 12 horas al día, sí. Si le interesa, por ejemplo, ser una persona que aparece con frecuencia en televisión o que habla, que tiene un programa de radio con frecuencia. Entonces, todo eso se puede, evalúa y sí. se tiene su forma de evaluar por grupos de interés y entonces es allí donde donde yo descubro algunas veces que algunos chicos se bloquean, tienen temor a decir qué es lo que realmente les gusta y qué es lo que no les gusta. Y puntúan todo 3, porque se puntúa en la que yo uso acá, se puntúa del 1 al 5. Y entonces todos puntúan 3, 3, 3. O si sí no, y no. O todo 2, 2, 2. Más o menos, no está muy bien definido. Sí. Entonces, yo en realidad no puedo saber qué es lo que le atrae, ¿verdad? Sí, porque está en el medio. A menos que de repente haya un grupo en donde me ponga todos 5, ¿verdad? Sí, claro, claro. Pero en muchos casos eso no ocurre. Sí. Y a veces yo tengo que, en base a la entrevista y a lo que pueda sacarle ahí, es recién darle una orientación apropiada, ¿verdad? Qué trabajo duro es esto. Y esto usted está haciendo cada año acá en la institución. También a veces usamos la técnica de escribir una autobiografía, en donde él también tiene que incluir ¿Cómo se ve? cómo él se ve a sí mismo y cómo él se ve en 5 o en 10 años. Entonces eso nos da una perspectiva de lo que él está esperando ser en la vida. Qué lindo. Una proyección Luego de lo que las entrevistas personales, en donde tratamos un poco de identificar lo que ellos han, verificar lo que ellos han indicado en su... Ya en el escrito. En el inventario. Sí. Y también hablar con ellos acerca de cuáles serían las opciones que tiene. Por ejemplo, antes cuando nosotros... Disculpe, pastor, esto es después de que usted haya hecho todo Sí. lo que con los test, otra vez usted hace personalizado. Sí. No todos los estudiantes también vienen a esa entrevista, Claro, algunos nomás, pero Sí. Es un detalle importante. Sí. Incluso alguna vez una de las jóvenes acá me dijo, ¿le puedo decir a mi mamá que venga también a hablar con usted? Ah, qué bueno. Entonces, también podemos hablar con los padres Sí. e ilustrarles. Porque algunas veces los padres no tienen una idea determinada de qué es lo que sus hijos pueden hacer. Y dice, que sea maestra, pero su hijo o su hija no tiene paciencia con los Y niños. si no ¿verdad? tiene esa capacidad. Entonces, aunque eso es algo también que se puede desarrollar y aprender, pero no siempre ese que haga nomás tal cosa o que sea abogado no es algo que sirve mucho. Es muy productivo, No es muy diría yo, productivo, sí. sí. Entonces, para eso hacemos, para que los jóvenes tengan una mejor idea de qué es lo que podrían hacer en la vida. Por ejemplo, capacitarse para el cine y la televisión era algo que hace 30 años tal vez, No sé. pero ahora con todo el boom de las películas paraguayas, Sí, ahora. entonces eso es algo que... Y hay muchos ya hay estudiando muchos ya esa estudiando, carrera. Exactamente. Entonces, el diseño gráfico también. El diseño Sí. gráfico que era algo prácticamente desconocido hace 50 años. Ahora es toda Antes, una- ¿qué es lo que era diseño gráfico? Hacer letrero nomás. Sí, ya sé. Pero es que cambió, es que como usted dijo, ya no es lo que era en tiempos de Sí, la nosotros. publicidad ha cambiado mucho, todo ha cambiado mucho. Incluso la medicina, por ejemplo, antes solamente se tenía que cortar para operar, pero ahora hay que Laparoscópicamente hay se que usar hace, sí. instrumentos que se usan en combinación Sí, con la tecnología. con computadoras, Sí. con electrónica, todo. Y, entonces, este es un mundo muy complejo. Pero Entonces, muy complejo hoy. los chicos necesitan saber bien qué es lo que les interesa hacer
hacia dónde podrían apuntar en la vida. Cuando yo decidí estudiar psicología, hubo un grupo de personas que me dijo, te vas a morir de hambre, pero aquí estoy. Y bien gordito. No está gordito. Nunca, no está gordito, pastor. Nunca pasé hambre. Nunca pasé hambre, siempre tuve lo suficiente. Y también estoy satisfecho con lo que he logrado hacer, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que tenemos que buscar, que la persona se sienta realizada. Tengo un amigo que es doctor en música, él trabaja en los Estados Unidos. Él comenzó a estudiar medicina porque era el sueño de su madre. Había presión familiar. Pero cuando su mamá falleció, lastimosamente cuando él tenía algo así como 20, 22 años, 21 años, entonces él dijo, bueno, ese era el sueño de mi mamá. Ahora mi sueño. Ahora voy a hacer lo que a mí me gusta. Qué bueno, qué bueno. Y es maestro en 2 universidades en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que queremos que los chicos tengan en la vida. Pastor, qué importante es hoy que nuestra institución, hace con más de 20, 25 años aquí en esta comunidad, ya con usted, que yo sepa, usted fue el pionero acá como psicólogo, usted ya aplicaba estos test. Antes de mí hubo otra persona Hubo, también. Sí, bueno, sí, yo no tuve el privilegio de conocerlo, pero qué interesante es cómo saber orientarles y que hoy ellos tengan estos instrumentos porque evitan frustraciones, evitan también, por así decirlo, una inversión al santo, como se dice, porque terminan, no, era esto mi carrera. Y cómo también hace que hoy los padres que están escuchando, ¿qué es esto que aplica el psicólogo ahora que sus hijos van a estar egresando del nivel medio, de la escolar básica? Como dice el pastor, afinando un poco qué carreras es lo que sus capacidades, sus talentos, todo eso que conlleva un ser, va a ir afinándose con estos instrumentos que nuestro psicólogo presenta. Yo tengo 4 hijas que egresaron de esta institución y que les fue muy útil entender de qué ellos querían y cómo podían llevarlo a cabo. Eso yo quiero también dejar en claro. También tenemos que entender algo que hay carreras que siempre son muy atractivas para los jóvenes. Por ejemplo, yo creo que probablemente, quizás de aquí a 300 años, medicina, ingeniería, derecho y cosas así, no me imagino que pierdan su atractivo. No, es más, en sociedades más complejas que la nuestra, como Alemania, Italia, Holanda y en Canadá mismo, ellos tienen déficit de personas que están preparadas para ejercer la medicina, enfermería. Por eso se van la gente de acá. Invitan enfermeras. Enfermeras, médicos. Sí. Se van, hacen un posgrado para capacitarse más allá, sí. Pero ellos necesitan más gente así. Seguramente esos, y también ingenieros. Hay también ingenieros. Me dice mi hijo que hay gente, por ejemplo, que son ingenieros informáticos que trabajan acá, pero trabajan para empresas en Europa. Entonces, ellos quizá viajan 1 o 2 veces al año, pero están trabajando para un continente en donde suponemos nosotros que los que somos de acá no tenemos lugar. Sí. Sí. Pero están haciendo ese trabajo. También cuando los españoles necesitaron mano de obra calificada hace creo que 20 años con sus planes para dar vivienda a un gran segmento de la población, ellos vinieron a América Latina a buscar. No me di, eso sí. No me sabía. Y entonces les dieron la oportunidad de ir, demostrar sus conocimientos, y una buena cantidad de la primera gente que fue a España fueron ya con un trabajo. Seguro, trabajando para una empresa, y muchos se quedaron allá, otros se volvieron, pero los que volvieron bien pertrechados como para seguir una vida diferente ya aquí. Entonces, no solamente como profesional universitario uno puede ir a otro lado y progresar mucho, también
con otras cosas. Sí. Ellos llevaron en aquella oportunidad albañiles, carpinteros, herreros. Qué interesante, pastor, eso. Gente que eran maestros de obra para que sean los capataces y cosas así por el estilo. Entonces, creo que eso tenemos que valorar también, ¿verdad? Qué bueno. Sí. Por eso San Pablo dice, cada uno trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno. Bueno. En la Biblia las manos representan lo que nosotros podemos hacer. Porque el que no tiene manos, pues, en la antigüedad tenía sus capacidades muy limitadas. Pero hoy en día ya hay todo aparatos. Se puede. Sí, inclusive parece que andan con chips que le ayudan a hacer ciertos movimientos y ciertas tareas. Entonces, ya vemos que todo es muy importante, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿a qué apunta todo esto? A que tengamos una vida responsable. Responsable, sí. Una vida responsable. Nuestras características personales nos hacen responsables ante nosotros mismos para buscar dar lo mejor de nosotros en todo y apuntar a la excelencia. A la excelencia. O sea, el que sabe que tiene ciertas habilidades es responsable por ponerlas en juego. Sí. Es como una vez le dijo un técnico de fútbol a un jugador cuando yo era muchachito en la cancha: nosotros no te necesitamos en el equipo 10 minutos. Nosotros queremos que toda esa habilidad que vos tenés durante los 90 minutos esté presente. O si no, entonces te vamos a sacar nomás del equipo. Y vamos a poner a otro que no tiene tanta habilidad, pero que es más persistente. Bueno, entonces ahí la responsabilidad. Sí, eso es responsabilidad, Sí. es apuntar a la excelencia. Y eso se lo dijo a un jugador que fue uno de los buenos en el Cerro Porteño de los años 70. Entonces, Es de mi club. entonces, Pero no sé quién será. Entonces nos hace responsable ante nosotros mismos. Sí. Después nos hace responsable ante la sociedad. ante la sociedad que espera recibir de nosotros lo mejor. Y deberíamos Sí. de Y dar por lo eso mejor. cuando una persona, por ejemplo, se desvía hacia el campo del delito, se convierte en una persona antisocial. Por eso, sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que va hace, contra la sociedad. lo que hace no trae beneficio. A la sociedad, sí. Sí. Pero también cuando no damos lo que se espera de nosotros, es un problema, ¿verdad? Y también es una responsabilidad ante Dios. Sí, por los talentos y las capacidades Sí, que nos Él dio. nos dio las características Sí. que tenemos y somos distintos todos. Pero también tenemos que darle cuenta sobre lo que hicimos Con nuestros los talentos, las sí. habilidades y los dones que Él nos dio para servir. Qué lindo. Y con esa reflexión quiero terminar. Sí. Cuando Dios quiso enviar a Moisés a Egipto Sí. para rescatar a los su israelitas, ese evento histórico, Él le hizo una pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Sí. Una vara. Y él tenía solamente su cayado de pastor. Pastor, Y con eso vas a trabajar, le dijo él. pero ahí había un principio, un mensaje que hoy se me ilumina, pastor. Sí, con lo Esos que son tenés, esos con lo son que sus sí, recursos. sus recursos. Y lo que necesita, lo otro que necesitaba, Dios Yo le te iba voy a a dar. proveer, sí. Dios le dio en Sí. el momento que necesitó, ¿verdad? Sí. Entonces, somos responsables por lo que tenemos en las manos. Sí. Somos responsables por nuestras habilidades, por nuestras características personales, por lo que podemos o hemos aprendido. Sí. Y entonces, por eso es que somos responsables ante Dios. Sí. Porque Él nos hizo así como nosotros somos. Como dice en el Salmo 139, me formaste en el vientre de mi madre. Sí. Después en el Nuevo Testamento tenemos dos parábolas del Señor Jesús que nos hablan acerca de eso. Una es la parábola de los talentos o del dinero y la otra es la parábola de las 10 minas. Sí. Algunos, que está aquí en Mateo 25, 14 al 31 y el otro en Lucas 19, 11 al 27. Algunos comentaristas de la Biblia opinan que ambos son diferentes versiones de la misma parábola. Pero tenemos la diferencia de que en la parábola de los talentos es el Señor, el dueño,
El que de da. la propiedad, el que distribuye Sí. a cada empleado de acuerdo a su habilidad. Sí. Y entonces espera que su rendimiento sea acorde a su habilidad. Que sean responsables Que sean con lo que se responsables. le dio. Sí. Y hubo, Pero lo de y las hubo minas, recompensas sí. para Y los hubo- que hicieron un buen bien. trabajo y hubo castigo. reprimenda. Para el que no lo hizo bien. En la parábola de las 10 minas son 10 sacos de dinero prácticamente, porque eso era lo que 10 minas eran saquitos de dinero. En la época del Señor Jesús, y Él se las dio a 10 diferentes personas la misma cantidad. Sí. Y a su vuelta hubo uno que rindió al 100%, otro que rindió al 50% y otro que no hizo nada. No rindió nada. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de eso? Que a veces, y eso tiene que ver muchas veces con el aprendizaje escolar, ¿verdad? Todos recibimos lo mismo, Sí. pero lo que aprovechan algunos es superior a los otros. Yo le dije una vez a uno de mis hijos, de nada te vale estar en el mejor colegio del mundo, tener Sí. los mejores profesores y vos no pones interés. Sí. Lo mismo le decía yo a mis alumnos. Sus padres invierten cierta cantidad de dinero para que ustedes puedan recibir lo mejor, pero ustedes no aprovechan. Ellos sí no aprovechan, claro. No aprovechan, sí. tienen que aprovechar. Eso por un lado. Por otro lado, algunas veces nosotros tenemos capacidades que están dormidas. Y esas tenemos que poner en juego. Despertar esas Despertar. capacidades. Él le dio un saquito a cada uno y esperaba que cada uno ponga en juego sus habilidades y pueda retornar algo a la vuelta. Él no tuvo una reprimenda para el que rindió menos, pero el tema es que hay que rendir. Responsabilidad. Responsabilidad. O sea que somos responsables de nuestras capacidades, talentos que Dios en su soberanía y en su creación nos dotó. Sí. Y somos responsables ante nosotros, ante Dios, ante la sociedad. Ante la sociedad. Por eso dice, y con esto quiero concluir esta frase del apóstol Pablo, por eso procuramos agradar siempre al Señor, sea que sigamos viviendo aquí o tengamos que irnos. Sí. Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que rendir cada uno cuenta. reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y esto está en 2 Corintios 5, Qué lindo, 9 mira, y 10. qué desafiante es. Entonces, en realidad lo que nosotros hacemos, el cómo invertimos nuestra vida, todas esos talentos que heredamos de nuestros familiares, las habilidades que aprendemos en la vida común, como conducir un auto o cosas así, o escribir en computadora, y las habilidades más específicas como las matemáticas, el lenguaje y todo eso que aprendemos en el colegio, eso no tiene que ser algo que nos paraliza o nos detiene, sino algo que nos desafía a dar de nosotros lo mejor. Y en la vida profesional lo mismo. Sí. En la vida profesional lo mismo. Tengo una joven en la iglesia que estudió medicina y, bueno, ahora creo que con 36 años tiene 3 especialidades. Qué Es lindo. médico familiar, es gerontóloga. Que Es se fue gerontóloga especializando. y es también pediatra. Entonces, eso es lo que pretendemos, ¿verdad? Cuando hace 50 años el mundo de la medicina en nuestro país era mucho más limitado que el de ahora, ¿verdad? Entonces, tenemos que dar gracias a Dios porque hay más oportunidad para todos también, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, se puede ser técnico óptico y sé que es una buena carrera.
Se puede ser fisioterapeuta. Sí, que es muy buena también, ¿no? Sí. Sí. En psicología antes habían pocas variedades, eran 3 especialidades nomás. Ahora hay también psicología social, hay psicología organizacional, hay terapia laboral, Sí. y todo eso. Son ramificaciones Entonces tenemos que dar gracias a Dios por tanta diversidad y no desaprovechar lo que tenemos. Sí. A veces a veces es un sueño que se convierte en imposible poder entrar a la Facultad de Medicina. Sobre todo si es la Universidad Nacional, donde los cupos siempre son limitados. Pero hay otras carreras por Sí. las que se puede optar y que sirven también para servir a la gente, que son útiles para servir a la gente, porque al final de cuentas la capacitación que recibimos, el ser profesionales en algo, ya sea en artes manuales como la carpintería, la herrería, ser mecánico o constructor o lo que sea, es Un para servicio. ayudar a la gente. Sí. Estamos formando gente para servir, no solamente para sentirse satisfechos ellos mismos, sino para servir, para ayudar a otros y ser un ejemplo para las generaciones que vienen también. Sí, qué bueno. Entonces, por eso somos responsables ante Dios finalmente, porque Él nos dio todo, nos regala toda esa gran variedad de Gama de posibilidades. posibilidades. Entonces, resumiendo un poco, la elección de una carrera tiene que ver con nuestras habilidades, talentos y aptitudes, tiene que ver con nuestros intereses y tiene que ver con las oportunidades que nos da la sociedad también. Entonces, a cada una de esas cosas, de esos elementos tenemos que sacarle el mayor provecho. Y espero que esta charla haya sido suficientemente ilustrativa para todos los padres y también puede mostrárselas a sus hijos. Y yo creo que sí, porque queridos padres de familia que han confiado a nuestra institución para el desarrollo de sus hijos en todas las áreas que nosotros abordamos, porque abordamos al alumnado como tripartito. Y quiero hacer énfasis sobre este tema que nuestro psicólogo el día de hoy desarrolló, que esto nosotros llevamos a cabo, y en manera específica el Departamento de Psicología, con los test que en esta altura, octubre, se va haciendo a los chicos en inicial, al inicio del año, y ahora en este tiempo a los del escolar básica y nivel medio. Y decirles también yo, como parte de este cuerpo educativo y madre de familia, que es muy importante, muy interesante y muy productivo. Esperemos que ustedes escuchen, comprendan y puedan apoyar a sus hijos para que se haga realidad esta palabra de Roosevelt. Elige la carrera que te guste y no tendrás que trabajar nunca. Que Dios les bendiga. Nos vemos.